Ahora sí, José Ángel, ahora sí. A ver, Bien. ahora estamos bien. Pero va ahora, ahora que lo recargué, a ver si se puede ver la pantalla que nos quería mostrar. Ok, vamos a ver, intentarlo. Porque está muy interesante todo lo que pude ver por arriba y Sí, no, pareciera que no. Es que no despliega ningún archivo por alguna razón. no te permite compartir pantalla. No, solamente lo que dice pantalla completa, pero ahí vamos a ver, no me habilita el check de compartir, solamente me lo da como una opción, pero no me lo habilita. Sí, listo. Sí, te decía que pues esto no es una utopía, ya viene caminando desde hace tiempo. Por ponerte un ejemplo, la Unión Europea creó hace algunos años lo que ellos llaman la Social Business Initiative, donde busca brindar apoyo al desarrollo de emprendedores sociales. La economía social, fíjate que está empleando ya a más de 14 millones de personas en la Unión Europea. Es decir, empresas que tienen conciencia social, que ya están tipificadas dentro de un área en la cual producen un valor agregado para sus clientes. Diferentes universidades en Estados Unidos están desarrollando programas de innovación social también, que eso es importante, basados en esos principios que te mencionaba. Una de cada 4 empresas en la Unión Europea son emprendimiento social. Una de cada 4 empresas que se forman en la Unión Europea tienen un marcado énfasis en emprendimiento social. Y en América Latina, el mejor ejemplo que tenemos es el movimiento cooperativista, que ha sido desde sus inicios un verdadero semillero, ¿no? de desarrollo social y de una economía social basada en la equidad. Entonces, hay muchas cosas interesantes que se están haciendo en este tema y que vale la pena recalcar y vale la pena mencionar. Sí. Lo importante, o sea, resumiendo un poco lo que estabas diciendo de capitalismo social, es que no solo esté en función del trabajo de la gente, sino que también trate de no dañar o dañar lo menos posible el medio ambiente. Creo que esa es la parte que por lo menos hasta ahora no se venía cumpliendo. O sea, tanto las industrias como inclusive las cooperativas no pensaban tanto en esa parte del medio ambiente, como que era más bien una obligación por normas o por multas y demás, que pensarlo ya desde, como decías tú, desde el punto de vista del ADN de la empresa, de que no tiene que hacer daño al medio ambiente. O sea, que todo lo que produce o lo que desecha de su producción tiene que de alguna forma reciclarse para no dañar el medio ambiente. Correcto, correcto. Hoy leía precisamente un artículo en el cual hablaba de cuáles son las políticas post-COVID-19 que va a desarrollar Holanda, que es uno de los primeros países que está implementando cambios económicos fuertes posterior a los efectos de la pandemia, y ellos incorporan dentro de sus postulados el tema ecológico como fundamental a partir de ahora. Es decir, si hasta ese momento tenía fuerza el ámbito de contaminar menos, de desarrollar negocios económicamente sostenibles, ecológicamente sostenibles, perdón, ahora eso toma un realce todavía más importante. Entonces, creo que ese es uno de los subproductos positivos que todo este proceso nos está dejando y es importante destacarlos. Bien. Marketing consciente. ¿Qué es Sí. el marketing consciente? Marketing consciente es una serie de prácticas sanas dentro de la empresa que nos puede ayudar a comunicarnos mejor con nuestros clientes, a generar verdaderas ofertas de valor para con nuestros clientes y definitivamente a frenar de alguna forma toda esta vorágine de publicidad engañosa, consumo excesivo, todas estas cosas que estamos viendo en el marketing actual que definitivamente tienen que cambiar. ¿Qué está pasando con el marketing actualmente? Bueno, conocemos que hay un despliegue, una maquinaria de publicidad enorme, ¿no? Donde se le induce a la gente a comprar cosas que no necesita, cosas que efectivamente no son prioridad en este momento. Por cierto que me llamó la atención hace poco viendo el canal DW en Alemania,
en donde están prohibiendo toda la publicidad que tenga que ver precisamente con incentivar a la gente a agruparse en este momento. Entonces, ya le están metiendo la mano a la publicidad, como diciéndole, ustedes tienen que aprender a ser un poquito más conscientes con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando. Entonces, el marketing consciente busca eso, ¿no? Toda esa publicidad engañosa en la que hemos venido sumidos desde hace muchos años, esa excesiva, ese marketing que induce a la gente a vivir del estatus, a vivir de las apariencias, a vivir de cosas que no tienen o que todavía no se han ganado, pero que pueden obtener a través del financiamiento, del crédito, de las tarjetas, etc. Ese canibalismo sin precedentes tiene que cambiar. Y el marketing consciente se enfoca básicamente en generar ese cambio. Y ahí es donde radica la importancia de esta nueva tendencia. ¿Cuáles son los elementos que incluye el marketing consciente? Bueno, primero, ayudar. Pensar más en servir que en vender. Pensar más en cómo voy a solucionarle un problema a mi cliente, cómo voy a solidarizarme con él a partir de este momento, con todo lo que mi cliente está pasando, porque todos nuestros clientes en este momento, de una u otra forma, están sufriendo los efectos de la pandemia, y lo peor que yo puedo hacer en este momento es darle la espalda o no apoyarlo en este problema. Como hemos visto ejemplos. Hace poco estaba viendo una aerolínea en Sudamérica que estaban cobrando sumas exorbitantes por un tiquete para que las personas pudieran regresar a su casa, un tiquete de un vuelo a nivel local. Estaba viendo, bueno, acá en Costa Rica cobran tarifas, recargos enormes para poder pasar de una modalidad de pago semestral a una modalidad de pago mensual en un seguro de automóviles. Esto es inaudito. Cuando en un momento dado como este, más bien el consumidor necesita tener esa flexibilidad. Bueno, apoyo, seguro, ¿no? ¿Perdón? Tener el apoyo en este momento económico como para, sobre todo hacia las empresas para esto, ¿no? En este momento es cuando el cliente tal vez decida si después de esto continúa o no con esa empresa. Exactamente. Entonces, si cuando tengo el problema, la empresa no está a mi lado, no me sirve tenerla cuando yo estoy bien. Claro, por supuesto, definitivamente. Y ahí es donde el marketing consciente entra en escena. Y no solo para efectos, como te digo, de lo que estamos pasando, es que tiene que ser algo que se instale ya en el ADN de la empresa. ¿Por qué? Porque las formas desgastadas que estábamos utilizando para hacer mercadeo ya no van a funcionar después de este proceso. Otro factor importante, Carlos, es atraer a nuevos clientes. Obviamente tenemos que atraer. Recordemos que marketing es comunicación. Entonces, comunicación que nos sirve para vender, para promocionar, para educar a un cliente sobre el consumo de un producto, el consumo responsable de un producto, de un servicio. Pero uno de los pilares del marketing consciente es atraer. Y para atraer, el marketing consciente dice, hágalo, pero difunda contenidos que realmente le generen valor a su cliente. Que no le sumen simplemente más publicidad, más anuncios, más cosas superfluas, sino que realmente sean elementos que generen una verdadera oferta de valor que le brinde algo adicional al cliente, que realmente lo vincule o le ayude en lo que está pasando o le instruya para ser un consumidor más inteligente y más responsable. Lo otro es interactuar también, es fundamental en el marketing consciente. Generar esos vínculos de confianza con el cliente, lo que decías hace un momento. Y esos vínculos precisamente se construyen en situaciones como estas. Esa empresa que le tiende la mano a su cliente, esa empresa que le dice, yo estoy aquí, yo le voy a ayudar, yo me solidarizo con usted, voy a tratar de bajar los costos, voy a tratar de mejorar la calidad de los servicios que estoy ofreciendo para que usted se sienta cómodo a pesar de todo lo que está pasando. Esos son los vínculos que generan ofertas o relaciones ganar-ganar, que es otro postulado del marketing consciente, ¿no? Gano yo como empresa, crezco como empresa, pero también mi cliente crece conmigo y se vincula conmigo. Y finalmente... Sin nombrarla, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, sin nombrarla, hay dos casos que se están dando ahora, no solo en mi país, sino en varios países, sobre todo de Latinoamérica, que es, por un lado, una empresa las dos son empresas de servicios, las dos son empresas que partieron del área tecnológica, ¿no?
antes del COVID, pero ahora, durante la pandemia, se muestran diferentes hacia sus clientes. Por un lado, que aumenta la cantidad de personal para poder llegar a cada casa con el producto y que la gente no tenga que salir de su cuarentena. Es una empresa muy reconocida mundialmente que, bueno, aumentó su cantidad de personal y no solo eso, sino que está haciendo llegar vía el celular nuevas ofertas, descuentos, entrega de cupones, mucho más que antes de este problema, que tal vez no, capaz que no lo necesita ahora porque igual la gente pide por teléfono, pero igual está ofreciendo más, está apoyando mucho más a sus clientes. Y por otro lado, otra empresa que también de una especie de transporte, que en vez de ayudar al cliente, en estos últimos meses ha subido las tarifas. ¿Por qué? Porque dice que tiene menos locomoción, o sea, hay menos gente en la calle, o sea, tiene menos locomoción. Entonces, en vez de decir, bueno, ¿por qué tengo menos locomoción? Bueno, porque mis clientes están en cuarentena y no los tengo, pero es algo pasajero. ¿Qué puedo hacer? Ayudarlos, que sería el marketing consciente, ¿no? Dejar las mismas tarifas, aunque tengo menos transporte. Pero no, hace todo lo contrario y sube las tarifas, con lo cual es muy probable que luego de esto, esa empresa de transporte tenga muchos menos clientes que antes de la pandemia. Por supuesto, por supuesto. Y ya eso era reprochable en circunstancias normales, más en un momento como el que estamos pasando, que la gente está muy susceptible a este tipo de cosas. Entonces, cualquier factor negativo que vos recibas de una empresa en este momento lo vas a multiplicar por 100 a la hora de en un futuro escoger o no escoger a esa empresa para continuar con un servicio o para comprar un nuevo producto o servicio. Entonces, eso es fundamental en este momento, Carlos. Ahora, ¿qué debería tener una empresa a la hora de hacer marketing consciente? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales en los cuales debería basarse? Y aquí entramos en un tema muy interesante. Lo primero es si los productos o servicios, como lo decíamos hace un momento, generan una verdadera oferta de valor a sus clientes. Esto es determinante. También hay que tomar en cuenta si estos productos se generan bajo principios social y ambientalmente éticos. Eso es fundamental, lo que hablábamos hace un momento, en los cuales ese impacto ecológico sea menor y que no se recurra a prácticas laborales incorrectas también. El consumidor se ha vuelto sofisticado y hay un creciente número de consumidores que toman en cuenta a la hora de comprar un producto o un servicio no solo el producto en sí, sino cómo fue fabricado, en qué condiciones laborales emplearon a estas personas que fabrican estos productos, si están bajo alguna especie de esclavitud moderna, si están recibiendo un salario acorde, si tienen incentivos, si esta empresa incurre en contaminación a la hora de producir esto. ¿Cuáles son los ingredientes contaminantes o no contaminantes que utilizan? ¿Cuál es el manejo de los desechos tóxicos de este producto? Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, la comunicación con sus clientes, que tiene que ser ahora más que nunca, y basado en los postulados del marketing consciente, transparente y directa. No manipulativa, no engañosa, no que se preste para confusiones, y mucho menos que cree una falsa expectativa sobre un producto o un servicio. Hoy más que nunca se hace importantísimo que las empresas manejen este nivel de transparencia. Y ahora, le voy a pasar la pelota al consumidor, porque todos, yo soy mercadólogo de profesión, pero también igual que vos, igual que todos somos consumidores. Y nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad de empezar a hacer de lo que esté de nuestra parte para que ese marketing consciente se consolide en muchas, si no en la mayoría de las empresas. Y vos me dirás, José Ángel, ¿cómo hago eso? ¿Cómo empiezo yo a ser un consumidor responsable? Bueno, haciéndome preguntas inteligentes sobre lo que estoy consumiendo. Por ejemplo, ¿qué estoy comprando? ¿Qué es lo que salgo a comprar todos los días? Bueno, ahora no podemos ir todos los días, pero cuando todo esto se reanude, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿De qué está hecho el producto que estoy obteniendo? ¿Qué prácticas intervinieron en su elaboración? ¿Qué tipo de trabajadores contratan? Lo que hablábamos hace un momento.
Después, ¿qué motivos me llevan a comprar ese producto o a comprar en general? Tal vez hay razones ocultas que muchas veces nos llevan a consumir en exceso, como la ansiedad, ¿verdad? Tener claro que el vacío que muchas personas existencialmente tienen dentro de sí no se llena con compras, ni se llena con comida, ni se llena con este tipo de prácticas consumistas. Estamos pretendiendo llenar muchas veces con cosas materiales un vacío existencial que no se va a llenar de esa forma. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos clara la diferencia entre deseos y necesidades, entre diversión y verdadera felicidad. Fundamental que reflexionemos sobre eso. Y finalmente, preguntarnos como consumidores a quién le estamos comprando. No es simplemente ir a buscar el producto más barato, no es simplemente ir a buscar el producto mejor empacado. ¿Qué hay detrás de ese producto? ¿Qué tipo de empresa es? ¿A dónde va a parar el dinero de mi compra? ¿Qué cantidad de ese dinero se destina a un programa de responsabilidad social importante o a desarrollar programas de beneficio para empresas, para personas en riesgo social? ¿Qué clase de prácticas sostenibles tiene esa empresa? ¿Cuánto invierte esa empresa en su capital humano? Esas preguntas son fundamentales que nosotros como consumidores deberíamos de empezar a hacernos desde ahora con miras a ir purificando ese modelo de marketing y convirtiéndolo en un marketing más consciente, más aterrizado y más espiritual. José Ángel, sobre esto último que estás diciendo, ¿no llevaría en cierta forma al consumidor porque de cierta forma también tiene más datos, sabe más sobre la empresa, sobre los empleados que tiene esa empresa, sobre el dinero, como dijiste tú, a dónde va ese dinero de esa empresa, a qué bien social va, a hacer un consumo tal vez más de cada país, ¿no? Más nacionalista? Por supuesto que sí. Y más en este momento en que dadas las condiciones en las que estamos, las exportaciones en la mayoría de los países están, si no suspendidas, pues reducidas al mínimo. Por ejemplo, te pongo el caso de Costa Rica, donde un alto porcentaje de las exportaciones se van a Estados Unidos y Estados Unidos va a entrar en ese proceso de crisis económica en la cual va a hacer que bajen muchas de esas exportaciones. Definitivamente el consumo local se va a ver beneficiado por todo este proceso. Y el consumidor responsable tiene más acceso a información cuando lo que se produce se da en su tierra, ¿no? Sabemos dónde viene, sabemos en qué condiciones se da. Entonces, por supuesto que un consumidor responsable va a ir a buscar más consumir lo que se produce. Sí, porque muchas veces estaba consumiendo productos que el propio país desarrollaba o producía, fuera agrícola o ganadero o pesca, lo que fuera, se consumía mucho más algo que viene del exterior, que tal vez no sé si los desechos, por ejemplo, hablando de la pesca, si los desechos de esos lugares de acuicultura están siendo reciclados o si ese animal estaba consumiendo esos desechos, por lo cual se transforma en algo tóxico después. Se importaba tal vez fruta del exterior o verduras del exterior cuando el propio agricultor tenía problemas en poder vender su mercadería porque no llegaba a la diferencia de costos y terminaba cerrando, entonces ese capitalismo brutal que había me impedía de cierta forma, como decías tú, ver si ese producto que estoy consumiendo primero lo necesitaba y después si ese producto realmente venía de una granja o de una empresa que bueno, que hiciera todo bajo las leyes, que también cuidara el medio ambiente, o sea, era simplemente una búsqueda de estatus o de precio lo que me llevaba a comprar sin tener toda esa visión atrás, ¿no? Por supuesto. Y algo que es muy interesante, Carlos, es que hasta aquí hemos hablado de personas y de empresas. Pero ¿qué pasa con los países? ¿Qué están haciendo los países para realmente presionar a sus empresas y a sus ciudadanos
a migrar a un modelo como este del cual estamos hablando en esta entrevista. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Hay un país que está ya cerca del Tíbet que se llama Bután, que de hecho fue en algún momento catalogado como el primer el país más feliz del mundo, como lo fue Costa Rica también hace unos 5 años. Fue considerado el país más feliz del mundo. Bután en algún momento se dio cuenta de que efectivamente el desarrollo económico de su país tenía que estar fundamentado en la felicidad y el crecimiento exponencial de sus ciudadanos. Y ya hemos visto con más ejemplos, sobre todo en América Latina, que no necesariamente un país que tenga índices de desarrollo económico altos, ese desarrollo económico llega hasta sus clases más socialmente más en riesgo, ¿verdad? Entonces ellos desarrollaron algo que se llama, que migró del Producto Nacional Bruto a la felicidad nacional bruta. Qué interesante este tema. ¿Cuáles fueron los pilares en que fundamentaron toda esta macropolítica que desarrolló Bután al interno del país? Bueno, se basó en 4 pilares fundamentales. La primera es desarrollar una buena gestión de los asuntos públicos, es decir, un aparato estatal eficiente, volcado a realmente ayudar a suplir las necesidades de sus ciudadanos, reduciendo la burocracia, simplificando la tramitología, ayudándole al ciudadano a que realmente se sienta acorpado por una buena gestión pública. Segundo, el desarrollo económico equilibrado, es decir, invertir más en educación, invertir más en salud, hacer que las personas de escasos recursos tengan acceso a educación, tengan acceso a desarrollarse en sus diferentes ámbitos. Tercero, la conservación del medio ambiente. Para ellos es fundamental seguir preservando toda la riqueza ecológica que caracteriza al país. Y cuarto, la preservación y el fomento de la cultura. ¿Para qué? Para mantener un arraigo con sus raíces, con su historia, con su origen, que es fundamental para que un pueblo se mantenga con una identidad que le permita crecer. Entonces, ya hay ejemplos de países que lo están haciendo y que lo están haciendo bien. Bután es uno de ellos y definitivamente tenemos sí o sí que abocarnos a hacer las cosas diferentes, Hace poco leí una frase que particularmente me cautivó, no sé quién la escribió, pero decía así: las cosas no pueden volver a la normalidad después del COVID-19, porque es precisamente la normalidad quien nos trajo donde estamos. Exacto, tal cual. Así es. Tomando una palabra que dijiste hace un rato y sobre el tema, es transformar porque antes de esta pandemia, muchas empresas tenían como un ítem aparte la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que era como algo que, bueno, este año me sobra capital o tengo beneficios, entonces, bueno, voy a hacer algo de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y era como, hago algo en el mes X y ya estoy salvado por todo el año, ¿no? O sea, no era algo en el ADN de la empresa decir, bueno, esto tiene que pasar de ser un área o un tema particular, el de responsabilidad social empresarial, a ser la empresa responsable socialmente, ¿no? O sea, un poco por lo que tú decías de que el capitalismo social tiene que transformar a toda la empresa, ¿no? No tiene por qué ser algo que hago hoy porque, bueno, veo que está lo de la pandemia, entonces distribuyo canasta para los pobres. Veo que está esto de las pandemias, entonces hago barbijos para dar a aquellos que no pueden comprar. No, tiene que ser algo que continúe. O sea, no puedo volver a la normalidad, no, como decías tú, no puedo volver para atrás, ¿tá? Porque si no me va a llevar a lo mismo. Tú lo dijiste al principio, muchos países y sobre todo algunos de los países que ahora tienen más problemas, gastaban gran parte de su riqueza en armamento o en cosas y mucho menos en salud. Y ahora se dan cuenta que no tienen respiradores,
que no tienen camas, o sea, cosas que eran totalmente necesarias para el ser humano para seguir viviendo, y que la gastaban en armamento. Claro, claro. Nos dejan en evidencia que las prioridades estaban totalmente equivocadas, de que no estábamos preparados para lo que venía, de que somos más vulnerables de lo que creíamos también, y que definitivamente tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y migrar hacia un modelo donde realmente el enfoque social sea fundamental, y creo que vos lo dijiste muy bien en este momento. No es un plancito de responsabilidad social, no es ayudar. Inclusive, aquí en Costa Rica hay empresas que tienen planes de responsabilidad social enfocados muy hacia lo externo. Ayudan a mucha gente y obviamente pues cacarean el huevo, ¿no? Hablan muchísimo de lo que están haciendo y hacen mucho marketing de eso para que la gente sepa que están invirtiendo en eso, pero resulta que a lo interno de esa empresa hay problemas sociales, hay drogadicción, hay colaboradores que están en alcoholismo, hay personas que están con alto endeudamiento, hay personas que están en una situación. Hace poco conversaba con un buen amigo que es gerente de una cooperativa acá en Costa Rica, y él me decía, no, es que la responsabilidad social tiene que empezar de adentro hacia afuera, claro, fundamental. Tenemos que empezar primero por casa y después proyectarlo hacia afuera. Pero más, como lo decías, más que un programa de responsabilidad social corporativa, esto tenemos que meterlo ahí en el ADN de la empresa. Cualquier decisión que se tome tiene que ir enfocada en mejorar la vida de las personas, en minimizar el impacto ecológico y obviamente también enfocada en hacer que la empresa desde el punto de vista económico crezca. Independientemente de que sea una ONG o una empresa meramente comercial. Las ONG, las empresas que viven a raíz de donaciones, tienen también que desarrollar modelos que les permita ser rentables, porque lo que están haciendo es muy loable y es importante generar el ingreso para darle continuidad a todo el bien que están desarrollando. Entonces, esto tiene que ser algo que abarque todas las empresas y organizaciones en general. Sí, hay muchos gerentes comerciales o gerentes generales que bueno, hablan, sí, de toda esa responsabilidad social, empresarial que hacen o promocionan o dan mucha publicidad sobre donaciones que hacen a tal empresa, y ni siquiera conocen a los empleados que tienen en la empresa, que a veces tienen muchísimos problemas y nadie les pregunta. O sea, como tú decías, la comunicación social tiene que empezar desde la empresa para después salir. O sea, que todos, como hicieron en Bután, que todos estén contentos de trabajar en esa empresa para que la suma de esas empresas contentas haga un país alegre como Bután. Definitivamente. Y aquí voy a meter un concepto de una persona a quien sigo muchísimo, que es Raymond Sansón, un escritor español. Él habla de dinero feliz y dinero triste. Es interesante desde el punto de vista de la generación de dinero. Él dice que dinero feliz es aquel que se genera o se disfruta cuando se está haciendo lo que uno ama, cuando uno está disfrutando de lo que está haciendo. Y dinero triste es aquel que se gana tristemente, es aquella persona que está en el trabajo que detesta, pero que dice, hey, ni modo, tengo que estar aquí porque ya renuncié a mi sueño, porque renuncié a una ambición, porque ya no quiero esforzarme por cumplir algo, un objetivo, entonces simple y sencillamente estoy aquí solo por ganar un salario y subsistir. Entonces, ese dinero triste pues nunca va a generar felicidad en las personas ni en las empresas tampoco. El dinero que se obtiene mal habido, el dinero que se obtiene con prácticas moral, ética y legalmente incorrectas, tarde o temprano se prestan para la desgracia de la misma empresa o para la desgracia de la persona que lo está generando. ¿El marketing consciente, entonces, es la herramienta para el capitalismo social? Podríamos decir que es un producto del capitalismo social y que está fundamentado en toda esta esencia de centrar todas las intenciones en el individuo, en la persona, en la humanidad. Entonces, es una forma limpia, clara y transparente de comunicar lo que está haciendo mi empresa, pero que vaya de la mano con todos estos postulados del capitalismo social como tal. Son dos cosas que tienen que ir perfectamente unidas, ¿no? Exacto. No puedo crear una empresa en donde yo diga que es una empresa con un enfoque social, pero que mi marketing todavía esté pensando en simplemente vender por vender
o en tratar de inducir al cliente a comprar algo que no necesita, o tener prácticas antiecológicas para la fabricación de un determinado producto solo porque es atractivo, solo porque tiene un empaque muy interesante. O sea, todas las cosas tienen que ir de la mano. No puedo ser bueno en uno y ser malo en lo otro, sino que tengo que enfocarme a hacerlo de una manera más holística, ¿no? Lo que nazca en ese ADN de la empresa, ese enfoque social tiene que permear a todos los departamentos de la empresa, no solo al marketing. Tiene que irse a lo operativo, tiene que irse a lo contable, tiene que irse a lo financiero. Por eso es algo que tiene que nacer desde los cimientos de las compañías y desde ahí permear hacia las diferentes áreas. José Ángel, ¿lo puedo comenzar ahora estando, pues justamente el otro día estábamos hablando con otro colega de que no es momento para que las empresas estén quietas? O sea, en cuarentena en realidad está la persona, no la empresa. La empresa debe seguir funcionando de esta forma, vía internet, o debe seguir funcionando dando trabajo para poder proyectar los posibles escenarios, ¿tá? Y bueno, un posible escenario sería este de transformarse en una empresa de capital socialmente responsable, pero es el momento ahora capaz que de decir, bueno, ahora que tengo el tiempo, que tengo, bueno, que todo está quieto, bueno, es donde se ve realmente el líder de una empresa, de que no, la empresa no está quieta, los que estamos quietos somos nosotros, empecemos a generar todos estos cambios para cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia, la empresa ya esté pronta. Claro. No solo es momento, sino que es el mejor momento para empezar a hacer algo diferente, porque precisamente lo que va a empezar a partir del momento de que se aplane esta famosa curva y empiece la reactivación económica de los países es algo muy distinto a lo que habíamos visto. No podemos bajo ninguna circunstancia pensar que lo que nos había funcionado hasta hace mes y medio nos va a funcionar después de la pandemia. Entonces, no solo, contestando a tu pregunta, no solo es el momento, sino que es el momento ideal para empezar a gestar cambios. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero es que estamos en una situación de crisis, la mayoría de las empresas lo que hacen es recortar sus presupuestos de marketing cuando están en un proceso de estos porque tienen que subsistir. En las otras situaciones de crisis que hemos tenido, por ejemplo, la de 2007, 2009, las empresas, aquellas empresas que estuvieron o que trataron de estar más posicionadas en las mentes de sus clientes durante todo ese proceso de crisis, fueron las que más tuvieron crecimiento económico posterior a ella. Entonces, definitivamente no podemos darnos el lujo de simple y sencillamente desaparecer de la mente de nuestros clientes. Tenemos que estar ahí, pero tenemos que estar ahí haciéndolo bien, haciéndolo diferente, generando ofertas de valor, solidarizándome con el cliente, apoyándolo en lo que necesite, renunciando un poquito a mis utilidades en función de fidelizar a ese cliente y de ayudarlo también en el momento por el que está pasando. Entonces, definitivamente es un buen momento para estar en la mente de nuestro cliente, para cambiar el concepto que nuestro cliente tiene sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, para cambiar esa mística que mueve a la empresa y para desarrollar cosas que definitivamente funcionen a partir de la crisis. Porque como te digo, el modelo anterior está agotado ya, es obsoleto y se volvió obsoleto, ya estaba obsoleto antes del COVID y ahora ya definitivamente está enterrado. Lo que viene a partir de ahora tiene que ser nuevo, diferente, tiene que ser más humano, más enfocado, menos materialista, definitivamente tiene que cambiar. Y esto que está diciendo, sobre todo, es para todos, ¿no? Para el emprendedor chico, aquel que es una pequeña empresa, como para la industria. O sea, todos deberían pensar que va a haber una nueva normalidad, con nuevos cambios, nuevos actores, nuevas necesidades del cliente. Yo me imagino, por ejemplo, hoy te lo nombré en el deporte, donde estoy muy vinculado, me imagino estadios donde haya tal vez butacas vacías a propósito entre medio para que no estemos uno pegado al otro.
por ejemplo. Entonces eso va a reducir la capacidad notoriamente de los espectadores. Va a haber tal vez nuevas herramientas para que se difunda ese deporte que ahora no se va a difundir tanto en directo. O sea, va a cambiar tanto que aquella empresa que piense que, bueno, esto termina y va a seguir todo igual y yo voy a seguir trabajando de la misma forma y voy a seguir produciendo de la misma forma y desechando sin tener en cuenta dónde tiro los desechos, está totalmente equivocada. O sea, la visión del cliente va a ser mucho más crítica a la hora de decir, bueno, no, esta empresa está dañando el ambiente, esta empresa me está tratando de engañar con un envase colorido, como decías tú, o me está poniendo publicidad manejada por un estatus totalmente ideal, que no es real. Entonces, bueno, toda esa publicidad, todo ese engaño, sobre todo que se hace muchas veces desde parte del neuromarketing, va a tener que dar un paso al costado porque el cliente va a ser mucho más crítico sobre ese comercial, sobre esa publicidad que trata de engañarlo. Por supuesto. Es un hecho que el COVID-19 socavó todas las estructuras que teníamos en este momento como válidas. A nivel sanitario, puso en jaque a muchos países que no estaban preparados, lo que hablábamos hace un momento. A nivel económico, derrumbó imperios, ¿verdad?, que ahora se ven arrodillados ante este virus. A nivel social, nos cambió totalmente la manera en que nos comunicamos, hablamos, saludamos. En el caso de los latinos, que somos de tanto contacto físico, esto ha sido un verdadero reto, ¿verdad? Hace unos días estaba en el supermercado y una señora primero se me acercó mucho y casi que la golpeó sin querer cuando me volví. Entonces tuve ese reflejo natural a tocarle el hombro, ¿verdad?, para decirle, ay señora, disculpe, y me acordé que no podía tocarle el hombro. Entonces ya nos hicimos un colocho los dos porque queríamos de alguna manera evitar ese contacto social. Exactamente. A nivel financiero, por supuesto, esto dejó en evidencia muchas cosas de que definitivamente no estábamos preparados a nivel de las familias. Hace poco se hizo un estudio aquí en Costa Rica que demostró que más del 30% de los costarricenses no tenían recursos para sobrevivir las próximas 2 semanas. Entonces, imagínate qué delicado que es esto, ¿verdad? Porque no hay cultura del ahorro, y esto no es solo en Costa Rica, o sea, en América Latina no tenemos cultura de ahorro, no tenemos la capacidad de prever este tipo de situaciones. Entonces, todos estos cambios que se dieron en todas estas áreas y esas estructuras que ya cayeron, pues tienen que dar paso definitivamente a algo nuevo. Y el que piense que con el archivo anterior puede volver otra vez a levantarse, efectivamente está equivocado. En este momento, el cambio que viene es un cambio que nos va a arrodillar o nos va a catapultar. Eso va a depender de la actitud de cada uno a nivel individual y a nivel de empresas también. Hablando un poco de tu país, justamente igual que la entrevista que tuve ayer, tu país depende mucho del turismo. O sea, el turismo es un promotor de capital muy importante para Costa Rica, por todo, bueno, sus bellezas naturales, ¿no? Y esto creo que va a cambiar de cierta forma. Ayer justamente lo hablábamos con una chica de República Dominicana. Va a cambiar tal vez esa visión de turismo a un turismo, hablando de esto de capitalismo social, de un turismo tal vez más interno, de permitir a todos los costarricenses, que debe haber muchísimos, igual que uruguayos, que no conocen totalmente su país. Sí, es algo que ya se ve venir. De hecho ya es una realidad. El sector principal que tenemos nosotros en este momento de desarrollo económico en el país es el turismo. Más de 1 millón de turistas al año nos visitan en Costa Rica, tomando en cuenta que somos un país de 5 millones de habitantes, pues es una suma bastante fuerte. Sin embargo, creo que sí, creo que las políticas van a tener que reenfocarse, no tanto hacia el turista extranjero, porque
suponiendo, Carlos, que mañana se abrieran las fronteras y que mañana se acabara toda esta pesadilla que estamos viviendo, no van a venir los turistas otra vez en bandadas como venían antes, ¿verdad? No, Estados Unidos, por ejemplo, que era nuestro principal cliente turísticamente hablando también, pues Estados Unidos en una crisis, hay no sé cuánto, creo que más de 1 millón de desempleados o 2 millones de desempleados, una suma exorbitante. Mucha de esa gente que planeaba venir al país en los próximos 2 o 3 años no va a venir, punto. Entonces, como vos bien lo decís, hay que reenfocar el esfuerzo hacia el turismo local. Por otro lado, vemos 5 millones de costarricenses que tenemos 1 mes y medio de estar encerrados y que estamos deseando ir a una playa o ir a un parque o salir o tener otra vez ese contacto verde que en este país abunda y que vamos en algún momento en que la economía nos lo permita a estar anuentes a hacer turismo local, ¿no? Entonces, definitivamente, las empresas turísticas y las autoridades que gobiernan este sector deberían de estar ya pensando en reenfocar sus estrategias hacia el turismo local, porque precisamente es lo que hablabas hace un momento, el consumo, ¿no? Vamos a tener que volver otra vez a consumir lo nuestro, vamos a tener que empezar a hacer turismo acá, porque también nosotros no vamos a tener tal vez la capacidad de salir del país hasta dentro de unos cuantos años. Todos los esquemas están cambiando, Carlos, y están cambiando, yo quiero creer que para bien, que definitivamente nos estamos enfrentando a algo nuevo, novedoso, diferente, pero que va a traer una serie de beneficios cuando ya sepamos aprovechar esto. Hace unos días escribía yo en mi perfil de Facebook que de este proceso van a salir 3 tipos de personas. Aquellas que aprovecharon todo el conocimiento que les está y la experiencia que les está dejando la pandemia, se reinventaron, relanzaron su marca personal, se proyectaron profesionalmente de una forma distinta o iniciaron un proyecto emprendedor. En pocas palabras, crecieron con todo este proceso. Aquellas que más bien la crisis les hizo aflorar toda su bajeza y toda su maldad y su parte más horrible, ¿verdad? Que ya hemos visto algunos casos a nivel individual y a nivel empresarial, y aquellas personas que simple y sencillamente entraron y salieron y nada pasó por ellas, ¿verdad? Todo transcurrió normal. Para esas personas y para las que sacaron su parte más mala de sí mismas, el futuro que les espera es terrible. No así para aquellas que decidieron definitivamente aplicar una reinvención en su vida y hacer las cosas de manera distinta. José Ángel, ahora me gustaría que nos explicaras a la audiencia, porque me pareció muy interesante el material que me habías enviado sobre ti. ¿Qué es Marketing Tips Training? ¿De qué consta? Y bueno, ¿para quién está dirigido? Sí, bueno, te comento, te voy a hablar un poquito de mis orígenes. Yo trabajé 20 años en la banca estatal costarricense. Tal vez cuando estaba en el mejor momento de mi carrera, decidí dar un salto de fe y empezar este proyecto emprendedor junto con mi esposa hace 10 años, que fue cuando se fundó la empresa. En ese momento, pues, todo iba muy bien en el trabajo, excepto que ya yo no tenía esa conexión, ese vínculo, todo lo que hemos hablado precisamente en este webinar, ya no tenía ese vínculo, sino que mandaba el cuerpo a trabajar todos los días. Ya no había pasión por lo que estaba haciendo. Entonces, el reloj era el que mandaba. ¿Cuándo entrar y cuándo salir? Imagínate que yo era como un muñeco de pruebas de esos que ponen en los carros, ¿verdad? En los semáforos paraba, me quedaba ahí. Estaba totalmente desconectado de la vida. Empezamos hace 10 años con más ganas que capital y con más entusiasmo que conocimiento. Pero gracias a Dios hemos venido creciendo paulatinamente como tiene que ser. Empezamos trabajando con pequeñas y medianas empresas aquí en Costa Rica porque mi esposa también trabajaba en un banco estatal y se encargaba del segmento MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces descubrimos que habían muchas empresas pequeñitas en Costa Rica que tenían productos muy buenos, pero que no sabían cómo comercializarlos. Se enfocaban mucho en la parte productiva, en la calidad del producto, pero muy poco en el marketing, en cómo darlo a conocer, en cómo venderlo, cómo venderme yo también antes de vender mi producto. Entonces empezamos trabajando con empresas pequeñas en la parte de consultoría en marketing, después migramos a la capacitación, desarrollamos una serie de programas
Y bueno, hoy por hoy, Carlos, tenemos presencia en 5 países de América Latina. Hemos capacitado a más de 15,000 personas a nivel del continente. Y bueno, seguimos creciendo y como dicen en mi país, ya pasamos por donde asustan, ¿verdad? Ya pasamos esa muerte súbita de las empresas que en Costa Rica hay varios filtros, uno a los 3 años, otro a los 5 años, otro a los 7 y el que pasa ya a los 10 pues ya sobrevivió de alguna forma. Entonces, estamos abocados en este momento más en la parte de capacitación y específicamente en el desarrollo de esas competencias humanas que hacen a las personas ser mejores colaboradores, ser mejores miembros de equipo, ser mejores seres humanos dentro de las empresas. ¿Cuál es la página, si la recordamos para la audiencia? Sí, la página de la empresa es www.marketipscr.com y también mi página personal es joseangelmuñoz.com. Ahí de igual forma pueden encontrar recursos, artículos, material gratuito, fechas de próximos eventos, en fin, trabajamos desde ambas páginas tratando de conectarnos por ahí con nuestros públicos meta. Ahora ese training que ofreces de marketing y esas conferencias van a pasar también un cambio a hacer tal vez más de esta forma online, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros veníamos preparándonos desde hace 2 años para migrar a una plataforma virtual y veníamos haciendo ciertos trabajos, no tan frecuentes como los estamos haciendo ahora, pero sí veníamos de alguna manera virtualizando algunos procesos. Definitivamente las cosas van a cambiar. La capacitación online sí o sí, independientemente de que podamos volver otra vez a reunirnos y agruparnos, es algo que llegó para quedarse. Es algo que ya se probó en tiempos del COVID, se dio cuenta con pruebas fehacientes de que funcionó y va a ser una práctica regular a partir del momento que salgamos de todo este proceso. Si te soy sincero, la formación virtual sirve para muchas áreas, pero no para todas. Hay algunas en las cuales sigue presentando limitantes. Y te pongo un ejemplo muy claro. Mi hijo es músico y está en este momento sufriendo porque no puede asistir a sus clases y recibe clases online, pero hace un tiempo me decía el profesor de él, yo quisiera como meter la mano por el monitor para explicarle alguna mala postura o algo que está haciendo incorrectamente y no puedo. Entonces, ves, esa es una limitante que está teniendo la formación virtual en este momento y que definitivamente hay cosas que sí se van a poder virtualizar en el tema de capacitación, pero hay otras que no. Además de que ese contacto de persona a persona, ese vínculo, yo creo que la capacitación, más que conectar mentes, es conectar corazones, ¿verdad? Y muchas veces, pues, a través de un modo virtual es un poco más difícil que ese proceso se dé. Sin embargo, creo que va a ser la mejor alternativa a partir del COVID-19 para seguir los procesos formativos. Bueno, José Ángel, la verdad que ha sido un placer esta charla. Creo muchísimo en lo que hablamos, o sea, creo que el mundo va hacia ahí, hacia ese marketing consciente. Se va a ver, tal vez hay mucha gente, muchos empresarios que todavía no lo ven, pero lo van a ver en la realidad cuando esto termine. Va a haber ese cambio. Y bueno, los que, como tú decías, los que se preparen ahora, que es el mejor momento, bueno, son los que van a tener más posibilidades en el futuro, ¿no? Definitivamente, Carlos. Y para aquellos que piensan que esto es, como te decía a mitad de la charla, una tendencia, una moda, algo pasajero, bueno, nos queda esta opción o nos queda volver a lo que teníamos. Exacto. Definitivamente, al menos en mi caso, y estoy seguro que el tuyo también, no querés volver a lo que teníamos antes. Definitivamente tenemos que mirar hacia adelante, enfocarnos en cosas que verdaderamente generen y se convierten en opciones de cambio para... Bueno, José Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, nos estábamos viendo después que pase esto, a ver si realmente las empresas lograron hacer ese cambio de paradigma y bueno, enfocarse hacia un mundo mucho más
saludable y mucho más feliz para todos, ¿no? Así es, Carlos. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.